Robo en despoblado. Esta es una expresión popular, curiosamente muy mexicana, cuando se va a hablar de ciertos delitos, pues que se cometen donde nadie prácticamente ve a los delincuentes. En despoblado quiere decir que es donde no hay población. Hoy quiero hablar de dos robos en despoblado, pero curiosamente donde sí hay población. El primero de ellos, y que es algo que a lo menos en algunas zonas del país están muy focalizados, tienen una doble arista, que son la toma de las vías del tren, particularmente en Michoacán. Durante 92 días se tomaron las vías del tren, porque fíjese que no le habían pagado a los maestros de la CENTE, trabajen o no trabajen, por supuesto que sin trabajar, no le habían pagado 2 quincenas de agosto, 2 quincenas de septiembre y la primera de octubre y un bono. Fíjese qué cuestión tan patética y tan ridícula de que no les pagaban porque tenía que ver el dinero con el anterior gobernador que era del PRD y al que no le querían dar el apoyo, y al haber el bloqueo en Michoacán de las vías del tren y causar un verdadero desastre, quedaba mal el gobernador con el pueblo y con todo mundo. Y a los 2 días de entrar el nuevo gobernador, ahora de otro partido de Morena, ahora sí, desembolsan la chequera federal y pagan 1,525 millones de pesos que ya se los depositaron a los maestros y ya liberaron las vías del tren. Pero ¿dónde está el robo en despoblado? Aunque aquí, insisto, es adentro de las ciudades, particularmente en dos de ellas. Pues la primera es que la empresa ferroviaria que maneja los trenes, básicamente en todo el país, pero particularmente en esos lugares, que es Kansas City Southward, es la que realiza el movimiento de mercancías. Vea usted el tamaño del daño que se genera por una cuestión de tipo político, partidista. Lamentable. En el 2021 fueron realizados 15 bloqueos a las vías del tren ahí en Michoacán. 748 trenes, es decir, los vagones que jalan, vaya, a toda la carga que trae un tren. 748 trenes dejaron de circular y por lo tanto de mover 4,312,000 toneladas. Y si usted me pregunta, oye Luis Fernando, pero pues eso ¿qué significa? Significa lo siguiente, que hay 215,600 contenedores de 20 toneladas cada uno, como mínimo, que se mueven en todos esos 748 trenes. Imagínese usted 215,600 trailers, ahora estoy hablando de los que transitan por las carreteras, cada uno pues lleva una caja, en el mejor de los casos a veces, y está contra la ley pero lo hacen, llevan 2 cajas. Y cuando es de combustible, lo que conocemos como pipas, pues llevan comúnmente una sola carga, es decir, una sola pipa cargando. Pues todas esas juntas se suben a un tren y cada tren mueve 200, 300, 500 cajas o 500 receptores o contenedores de carga, ya sea líquida, sólida o animal o lo que sea, para moverla. Entonces, por ejemplo, ayer crucé por San Pedro el Saucito y me tocó exactamente la pasada del tren y vi con mucha atención cómo pasó un tren, fíjese nomás, un tren con más de 200 contenedores arriba, ahí que iba rumbo
al sur, obviamente a la estación del tren de Hermosillo, y llevaba más de 200 contenedores, fundamentalmente de los cerrados, de los que vienen totalmente, los que se llaman contenedores porque vienen de un barco y el barco lo suben a un camión o lo suben al tren directamente para que vayan a su lugar de origen. Seguramente vienen de Estados Unidos y llegaron por Long Beach, pasaron todos Estados Unidos y van a ir a dar a lo mejor hasta la Ciudad de México o hasta donde tengan que ir. Los otros son los ganaderos, esos los puede usted ver porque tienen como muchos hoyitos para que respire la carga que vaya adentro, particularmente ganado. Otros son secos y se ve claramente porque son para transportar granos. Otros son para transportar combustible del petróleo. De hecho, tienen un letrero ahí, dice producto de petróleo, aunque está en inglés, pero dice producto de petróleo. Y esto implica pues que cada uno de esos mueve gasolina, mueve diésel, que viene de los Estados Unidos también, para surtir a las centrales de almacenamiento que hay en todo el país y luego mandarlo a las gasolineras para que usted compre la gasolina. Y así, obviamente, se dan otros como el de las góndolas minerales. Esos seguramente vienen de Nacosari o de Cananea. Luego se juntan en algún lugar y se suman al tren que los va jalando y los llevan al puerto de Guaymas y ahí los bajan para subirlos a barcos para que sean procesados y convertidos en cables que llevan cobre adentro, porque son puras láminas gigantescas de cobre, para convertirlos en cobre, transformarlos y sacarles toda la riqueza, que es un tema que ya hemos platicado mucho aquí y que seguiré abordando, de la importancia de agroindustrializar nuestras materias primas aquí en Sonora y no dejar que el resto del mundo se salga con millones y millones y millones de dólares y nosotros nos quedamos viendo como el chinito porque nomás sacamos el mineral y lo mandamos para afuera, como lo hacemos también con los productos agrícolas y no se diga con el ganado en pie. Pero pues es un espectáculo ver todo esto, pero no deja de ser un verdadero robo en despoblado por una cuestión política. Y el segundo, pues te da muchas reflexiones que decir y es un auténtico robo en despoblado, pero en poblaciones. Y me refiero al tema penoso, lastimoso, doloroso del huachicol. Dicen que ya no hay corrupción, que ya Pemex administra correctamente todo, que ya la Guardia Nacional y el Ejército tienen presupuesto, personal, vehículos, armas, tecnología y obviamente ellos no se prestan a la corrupción y sin embargo hay miles de casos de corrupción reportados por el mismo gobierno federal a través de Pemex y me explico. Sigue el huachicol en los ductos de Pemex a todo lo que da. Fíjese nomás, ahora hasta se roban los ductos. O sea, la tubería, ya no solo lo que llevan adentro. ¿Y sabe por qué se la roban? Porque los tuvieron que cerrar para evitar robos. Y estos ladrones, increíblemente del crimen organizado, pues como no tenían combustible adentro, desarmaron los tubos, se los robaron, se los llevaron y los van a vender como chatarra en algún lado. ¡Qué vergüenza, en serio! Nacional, internacional. Qué increíble que con tanta inteligencia, tantos recursos, tanto que presumimos que somos muy buenos investigadores y que tenemos la mejor Guardia Nacional del mundo y la policía y todo. En nuestras narices le roban los ductos a Pemex. Y lo más doloroso de esto es que usted puede ver la prensa nacional y otra vez hubo una explosión, solo que ahora por robo huachicol de gas natural. Recordemos que en 2019 hubo aquella explosión, ¿se acuerda? En Hidalgo, en un municipio donde murieron 137 personas que se estaban robando gasolina con escenas desgarradoras de ver niños, mujeres, señores, todos quemados huyendo de la gran explosión. Y díganme qué ha pasado. ¿A quién metieron al bote? ¿Algún gobernador, algún director de Pemex, algún subdirector, cuando más un supervisor o alguien que le tocaba vigilar o estar pendiente de eso? A nadie. Eso se llama impunidad.
Es una auténtica vergüenza. Fíjese que entre enero y agosto del 2021, Pemex, ellos mismos reportan que existe oficialmente 1,511 tomas ilegales, tan solo de robo de gas LP en el país. 1,511 lugares donde se roban el gas LP, lo reporta Pemex. Imagínese de qué se trata. Corrupción, complicidad, omisión, irresponsabilidad, porque el dinero de Pemex es de todos los mexicanos. Bueno, eso nos han dicho y parece que no. Esto sucedió en el estado de Puebla y lo puede ver usted en las noticias nacionales el día de hoy, que lamentablemente todas esas personas festejarán el Día de Muertos con muertos de verdad. Pues ni hablar. Saludos, gracias por escucharme, que tenga bonito día.